Bienvenidos, se encuentren hoy complacidos, estén por acá en esta sesión virtual dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura de práctica 3, práctica de Derecho Penal. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Ponte y todas estas clases vinculadas al ámbito del derecho penal, del derecho procesal penal, derecho penal constitucional, la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serva Ponte, a los efectos de quien quiera tener algún criterio vinculado al ámbito del derecho penal. Bueno, estoy allí con muchas clases, pues. Eh, bueno, estimados amigos, para ubicarnos en el ámbito de hoy. Aquí creo que están algunos de mis alumnos, otros no están. No sé quién se está identificando con. Ya va que tengo algún problemita acá. Déjeme tratar de ubicar esto, eliminar los anclajes y quedarme yo. No sé quién se identifica aquí como alumno con un nombre que veo que dice Lenovo, pero la verdad que lo que está hablando es la marca de un equipo y no está el nombre del alumno que está aquí presente. A lo mejor es un oyente, pues, que se encuentra en estas clases virtuales y a la orden también. Eh, en fin, ustedes, mis alumnos, estoy yo por terminar la evaluación de la querella que interpusieron y estoy yo por enviarle el hecho para que realicen la acusación. Pero en virtud de ello, la próxima actividad, luego de la evaluación de la acusación, es la realización de una audiencia preliminar. Es decir, conmigo van a representar una audiencia preliminar, algunos de ustedes con algunos roles jurídicos y otros con algunos roles, digamos, actuados. Es decir, algunas partes que no necesariamente en el ámbito de lo jurídico. Vamos a ubicarnos primero en contexto de lo que está representando esta audiencia preliminar y qué significa. Primero que estamos abordando que se trata de una audiencia preliminar en el proceso penal venezolano. Proceso penal venezolano que está siendo regulado por el Código Orgánico Procesal Penal. Por cierto, esta audiencia preliminar va a estar presente en el procedimiento ordinario y en algunos de los procedimientos especiales, como por ejemplo el procedimiento especial para el enjuiciamiento de los delitos menos graves, regulado en los artículos 354 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, aquellos delitos que no superen a los 8 años en su límite máximo o que aún no superándolo no estén exceptuados expresamente en el propio artículo 354 y evidentemente en el procedimiento ordinario. Algunos de ustedes me preguntarían, profesor, y en el procedimiento para los delitos de instancia de parte agraviada, no hay audiencia preliminar. Hay una audiencia que se denomina audiencia de conciliación, que más o menos, tiene las características de una audiencia preliminar. Es lo más parecido, pero evidentemente allí lo que se procura es la conciliación, como el nombre lo está indicando, entre el acusador privado y el acusado privado a los efectos de extinguir la acción penal, de resolver esa pretensión, pero no funciona en el procedimiento ordinario la audiencia preliminar como una audiencia de conciliación, a menos que estemos tomando en cuenta las alternativas a la prosecución del proceso, que son el acuerdo reparatorio, la suspensión condicional del proceso o inclusive hasta el principio de oportunidad como manera de extinguir la acción penal. Es decir, recuerden ustedes que nos encontrábamos con una fase preparatoria. Esa fase preparatoria sirve para encontrar los elementos de convicción. Esos elementos de convicción que van a sustentar la acusación, como bien lo indica el artículo 262 del Código Orgánico Procesal Penal.
Entonces, esa fase preparatoria no es infinita, es finita, tiene que culminar. Ya saben ustedes que encontrados los elementos de convicción para sustentar la acusación, la acusación sería una de las formas de concluir la fase preparatoria. La fase preparatoria no solamente concluiría con la acusación, sino que concluiría también con la presentación del decreto de archivo fiscal. Ya lo hemos explicado sobradamente en otras clases anteriores, en otras audiencias anteriores, en la cual existe una duda con respecto a la prueba. No se tiene la prueba, pero se tiene la posibilidad de obtenerla. Pero también la fase preparatoria puede culminar con la presentación de la solicitud fiscal de sobreseimiento, en donde ese Ministerio Público tiene es un convencimiento negativo. Si hubiese tenido un convencimiento positivo, pues presenta la acusación. Como lo que ostenta es un convencimiento negativo, es decir, considera que el hecho no ocurrió, que en el hecho no participó el imputado, que el hecho no configura lo que técnicamente es un delito, existe causa de exculpación, existe por ejemplo, una causa de justificación, existe la inexistencia de condiciones objetivas de punibilidad, etcétera, y por lo tanto el hecho no configura el delito. O pudiera ser que exista una causal de extinción de la acción penal, de las que están descritas en el 49 del COD. Murió el procesado, se cumplió con una alternativa a la prosecución procesal, acuerdo reparatorio, suspensión condicional, o ocurrió la prescripción, o sencillamente no se encontró esa base material. Recordemos que en el proceso tiene que reconstruirse una verdad que se materializa a partir de pruebas y no existe tal base material de forma definitiva y por lo tanto se presenta el sobreseimiento. Pero si nos encontramos en una audiencia preliminar, en la fase intermedia, es porque lo que se presentó fue la acusación. Entonces, al haberse presentado la acusación y no haberse presentado el decreto de archivo fiscal y no haberse presentado la solicitud de sobreseimiento, es por lo que ahora nos encontramos formalmente en una fase intermedia, nos dice el 156 del Código Orgánico Procesal Penal y además lo reafirma el artículo 309 del COD con la presentación de la acusación. Estamos en presencia de la fase intermedia del proceso penal. Veamos un tanto la grafía del asunto. Ya hemos salido, ya se dio la audiencia de imputación conforme al artículo 126A del Código Orgánico Procesal Penal. Si el delito no fue un delito flagrante o no hubo una solicitud de orden de aprehensión, entonces esa audiencia de imputación se realizó en sede fiscal. Si por el contrario fue un delito flagrante o fue un delito por un delito menos grave, esa audiencia se realizó en sede judicial. Entonces, en esa audiencia de imputación hay varias finalidades, varias finalidades. Yo digo doble, pero en realidad hay tres finalidades. Bueno, una finalidad cautelar, se dictó la medida de coerción, bien sea una medida privativa, preventiva de libertad, o se dictó una medida cautelar sustitutiva. Pero también nos encontramos con una finalidad de carácter procedimental. A partir de ese momento, el juez de control establece qué tipo de procedimiento se va a realizar a partir de ese momento. Si va a ser el procedimiento ordinario con sus buenas 4 fases procesales o va a ser un procedimiento especial. Procedimiento especial como por ejemplo podría ser el procedimiento abreviado por flagrancia, porque el fiscal del Ministerio Público solicitó que se calificara el procedimiento abreviado por flagrancia. ¿Por qué lo hizo? Bueno, definitivamente porque eh, el delito fue, el sospechoso fue aprehendido en la comisión flagrante de un hecho ilícito y el fiscal dice que tiene todos los elementos, que ya no requiere seguir investigando y por lo tanto solicita el procedimiento, que se adopte el procedimiento especial abreviado por flagrancia. O puede ser
que el delito sea un delito menos grave y que por lo tanto se solicite el procedimiento por delito menos grave. Caso que no sea lo que haya ocurrido, entonces se seguirá las pautas del procedimiento ordinario. Ya en otras clases anteriores habíamos hablado de que existe una investigación pre-imputación y existe una investigación post-imputación, una investigación pre-imputación antes de la audiencia de imputación, pero una vez imputado el procesado, bueno, se va a seguir investigando y por lo tanto no va a quedar esa fase preparatoria como una fase inútil, como una fase bufa, sino que allí va a servir para encontrar los elementos de convicción, todos esos elementos de convicción que se realizarían en sede fiscal o que se realizan en sede policial o inclusive en sede jurisdiccional, como pudiera ser la audiencia de prueba anticipada, artículo 289 del Código Orgánico, se realiza en sede judicial ante la posibilidad de que se pierda, de que se desvanezca algún tipo de sujeto de prueba, no vaya a estar presente al juicio oral y público el testigo, no pueda estar en el juicio oral y público el experto. Entonces se anticipa esa prueba. Entonces serían actuaciones de investigación que le van a sustentar el convencimiento al fiscal, un convencimiento positivo y acusa 308 del COP o un convencimiento negativo y solicita el sobreseimiento. Entonces he dicho que si aquí nos encontramos en la fase intermedia del proceso penal, es porque ni el decreto de archivo fiscal fue lo que se presentó, ni se presentó una solicitud de sobreseimiento, sino que de forma definitiva se presentó la acusación pública. ¿Cuándo se presenta esa acusación pública? Si existe una privativa de libertad dictada en la audiencia de imputación, bueno, evidentemente esa acusación pública se presenta a los 45 días continuos luego de la privación de la libertad. Si lo que se dictó fue una medida cautelar sustitutiva, no hubo una privación de libertad, entonces nos encontramos con el lapso descrito en el artículo 295 del Código Orgánico Procesal Penal, en la cual 6 meses más una prórroga será posible para la presentación de esa acusación pública. Si es que la presenta el fiscal, porque pudiera ser que lo que presente sea una solicitud de sobreseimiento o un decreto de archivo fiscal. Entonces, si presenta la acusación, bueno, esos lapsos de los 6 meses más la prórroga descrita en el 296, sería lo que haya ocurrido. En todo caso, ya nos encontramos con la idea y a los efectos prácticos, que es lo que ustedes quisieran visualizar en esta audiencia, en esta fase intermedia. Yo primero estoy haciendo una explicación teórica, ¿verdad? Porque la próxima actividad que iría a hacer con mis alumnos sería la representación práctica. No sé, la próxima semana podría ser la representación práctica de la audiencia preliminar. Entonces se presenta la acusación. ¿Dónde se presenta esa acusación? Se presenta ante el mismo tribunal de control que realizó la fase preparatoria. Es decir, el mismo tribunal de control en donde se realizó la audiencia de imputación, si es que allí se realizó, porque hubiese sido realizado también en sede fiscal, ante el mismo tribunal de control que admitió la querella, ante el mismo tribunal de control que realizó la audiencia de prueba anticipada, ante el mismo tribunal de control que decidió con lugar la solicitud de orden de aprehensión. Esa acusación pública que se presenta ante ese tribunal de control va a conducir que ese tribunal de control fije la audiencia preliminar. Es decir, con la simple presentación de la acusación pública ante el tribunal de control, el balón está en el campo del juez de control a los fines de que en el día hábil siguiente a aquel en que se recibió la acusación pública, la acusación del fiscal, fije la audiencia preliminar. El lapso de esa audiencia preliminar está descrito en el artículo 309 del COP, de 15 a 20 días hábiles. Ustedes saben porque el artículo 271 de la Constitución establece, por ejemplo, que en el caso de los delitos de narcotráfico, los delitos contra los derechos humanos,
los delitos contra la cosa pública, se establece que el procedimiento será abreviado. Entonces uno se preguntará, bueno, ¿qué quiere decir eso de procedimiento abreviado? El procedimiento abreviado descrito en los artículos 372 y siguientes del COP, en la cual no existe audiencia preliminar, no existe fase intermedia, porque si se califica el procedimiento abreviado por flagrancia, amputamos, cortamos con una tijera la fase intermedia, la audiencia preliminar, y la acusación se iría a presentar directamente ante el tribunal de juicio. Pues no, eso no es lo que quiere significar el artículo 271 de la Constitución. Lo que yo interpreto, asumo una hermenéutica frente a ese artículo 271 de la Constitución, es que si, por ejemplo, el 309 del COP establece que la audiencia preliminar será entre 15 y 20 días hábiles, dentro de ese lapso o término, podría decir alguno, debe escogerse el que menor sea a los efectos de ser más célere el proceso. Esa celeridad del proceso que lo establece, que lo impone, que lo exige el artículo 26 de la Constitución, que nos habla de la llamada tutela judicial. Entonces, bueno, dentro de un lapso de 15 a 20, tomar el de menor, el más cercano. Evidentemente no se podrá fijar una audiencia preliminar para el día 14, ni se podrá fijar una audiencia preliminar para el día 20. Hablé de días hábiles. Conforme al 156 del COP, y esto es importante que lo tomen en cuenta, los días hábiles en la fase intermedia del proceso penal son los días de efectivo despacho, en donde se haya dado efectivamente despacho. No se va a tomar en cuenta los días de fiesta, ¿verdad? O los días definitivamente donde no se dio despacho. Entonces, los días hábiles en cada tribunal van a encontrar una cartelera, van a encontrar un calendario en donde está tachado con rojo, la secretaria tacha con rojo los días en donde no hubo efectivamente despacho. Esos días en donde no hubo despacho no se va a tomar en cuenta a los efectos de la realización de la audiencia preliminar. De 15 a 20 días hábiles. Hay que tomar muy en cuenta esto. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El fiscal presenta la acusación. Profesor, ¿qué fiscal? Bueno, el fiscal subalterno que hasta ahora haya venido asumiendo la causa. Nada impide que, por ejemplo, el delito haya ocurrido en un determinado circuito, en un determinado estado, en una determinada extensión, y el fiscal que termine presentando la acusación sea un fiscal nacional. Ello no lo impide, existe la llamada unidad del Ministerio Público. Puede ser precisamente que esa acusación termine siendo suscrita por un fiscal nacional y también por un fiscal por circuito, un fiscal para determinada materia, para un fiscal cuarto a nivel del área metropolitana de Caracas en homicidio, por ejemplo, y un fiscal nacional. Nada lo impide. En estos días me preguntaban esto, si eso era posible cuestionarlo a través de las excepciones, no, puesto que existe la llamada unidad del proceso. Por lo tanto, un fiscal nacional podría presentar perfectamente la acusación solo o conjuntamente firmada ambas por el fiscal subalterno del circuito. O sea, ese fiscal presenta la acusación ante ese tribunal. Tampoco impide que sea introducida, en lugar de que sea por el tribunal, ser introducida por la oficina distribuidora de causas, las URD, unidad que se encuentran en todos los circuitos judiciales y en todas las extensiones. Lo importante es que el sello demuestre que el día en que se vencía, conforme al artículo 236 del Código Orgánico, sino que se dictó fue una privativa, esté allí establecido en la recepción de la acusación. Recibido por el Tribunal de Control, al día siguiente, ese Tribunal de Control convoca, ¿verdad? Al día de despacho siguiente, fijará la audiencia preliminar. De nuevo, 15 a 20 días antes. Esa fijación de la audiencia preliminar conduce a la notificación de cada una de las partes de que se ha fijado dicha audiencia preliminar. ¿Cuáles son las partes? Yo preguntaría, bueno,
el procesado o su defensa, el Ministerio Público, la víctima. Entonces, bueno, se notificará, no es necesario trasladar al procesado si está privado de la libertad los efectos de notificarle de que se ha fijado la audiencia preliminar. Basta la notificación a la defensa. La defensa ha debido dar su domicilio procesal a los fines de que se concrete esa notificación. Ya al nivel como estamos de pauperización en la, en la ejecución de actuaciones procesales, la falta de recursos, y esto se está limitando a una llamada de teléfono y entonces la secretaria levanta el acta en la cual llamó por teléfono al defensor a los efectos y lo recibió a los efectos de ser notificado de la fijación de la audiencia preliminar. También existe la notificación tácita. ¿Cuál es esa notificación tácita? Bueno, yo acudo al expediente, yo acudo al tribunal y pido el expediente y queda registrado en el libro diario de que esta parte solicitó el expediente para saber si había acusación y ahí se dio cuenta de la acusación y por lo tanto se verifica una notificación tácita. El Ministerio Público, la notificación efectiva al Ministerio Público. Muchos de ustedes preguntarán, ¿y por qué se tiene que notificar al Ministerio Público si ya el Ministerio Público fue el que presentó la acusación? Ese Ministerio Público lee el código, sabe del Código Orgánico Procesal Penal y sabe que con la presentación de la acusación 309, el juez de control está obligado a la fijación de la audiencia preliminar. Bueno, porque ese Ministerio Público ni cualquiera de las partes va a saber si el juez escogió el día 15 o el día 16 o el día 17 o el día 18, 19 o 20 para la realización de la audiencia preliminar. Entonces, para ello es importante saber la notificación efectiva. Les hablé de una tercera parte, que es la víctima. Importante esto. Lo primero que podríamos decir, la víctima jamás ha aportado por ese proceso, jamás ha acudido al proceso. Está siendo señalada como víctima, y recuerden que víctima puede ser una persona natural, hombre, mujer, puede ser una persona jurídica de derecho privado, una persona jurídica de derecho público, en fin, esa víctima es quien es señalada como tal el fiscal en la acusación. El fiscal en su acusación, ya hemos hablado de la acusación, un capítulo muy importante de la acusación es el hecho acusado y por lo tanto ahí se define quién es el concepto de víctima. El concepto de víctima se maneja a partir del tipo de delito. Se dice que víctima es el titular del bien jurídico que es afligido, que es afectado por el delito en concreto, concepto clásico de víctima. Aquí yo me imagino que la gente que se está incorporando, que no se identifica con el nombre y que lo que está es en su equipo, no es alumno mío. Bueno, yo sí siempre quiero saber que los alumnos míos se identifiquen con su nombre para conocer de la asistencia, puesto que esta clase es netamente presencial. Entonces, esa víctima dependiendo de quién sea delito. El 121 del Código Orgánico Procesal Penal nos habla inclusive de una víctima secundaria, es decir, quien no es ofendido directamente por el delito, pero víctima secundaria, que es un familiar, un pariente o una persona de representación de los derechos humanos que representa los intereses de la víctima. Entonces, también puede ser el concepto de víctima secundaria, mucho más si con ocasión del delito la víctima murió. Imagínense que sea homicidio. ¿Cómo se va a estar notificando a víctima alguna? Si murió más bien es como consecuencia del delito. Entonces, bueno, esos parientes. Ahora, hay que tener una referencia exacta de esa víctima a los fines de su citación, a los fines de poder realizar la audiencia preliminar. Este es un caso interesante porque los retrasos en la audiencia preliminar surgen fundamentalmente por la ausencia de la víctima. Bueno,
si nadie ha aportado como representante de la víctima y la víctima murió como consecuencia del delito, o sea, ¿cómo se va a poder notificar o citar a la víctima? Se debería prescindirse de ello porque en el expediente no existe de forma alguna quien ostente esa condición de víctima secundaria. Estoy hablando de más, perdón, de menos a más. Es decir, quien ni siquiera haya aparecido hasta ahora con ocasión del proceso. Ahora, pudo haber sido que esa víctima sí ha acudido al proceso con anterioridad, se conoce de ella, porque se declaró en sede fiscal, y por lo tanto no murió como consecuencia del delito, o si murió como consecuencia del delito, sus familiares, etcétera, ya se encuentran en las actas y por lo tanto la identificación del domicilio a los efectos de la posibilidad de la realización de la audiencia preliminar. Pero pudo haber sido que esa víctima presentó la denuncia. Es decir, esto nos enteramos del delito es precisamente por una denuncia. O mejor o peor para el procesado aún, haya sido que la víctima haya presentado su querella. Entonces presentó su querella y esa querella fue admitida. Por lo tanto, con mucho más razón, ya tenemos una precisión de quién es víctima. Recuerden que habiendo presentado la denuncia a la víctima, no se hace parte en el proceso por expresa disposición del Código Orgánico, más la admisión de la querella por parte del querellante, que la querella es mucho más formal, es escrita, es interpuesta inclusive ante el propio juez de control. El juez de control ya tiene noción de una forma directa de esa condición de querellante. Entonces, allí se puede notificar a la víctima. Entonces, veamos que dependiendo de de la parte que haya sido notificada, la notificación de la audiencia preliminar, aquí de allí va a surgir las actuaciones procesales que deberá realizar cada una de las partes. A ver, como lo dice la LAN, se notifica al procesado. Ese procesado ya tiene la oportunidad, conforme está preceptuado, pues, en los artículos 31 y 311 del Código Orgánico Procesal Penal para presentar su escrito de excepciones. Ese escrito de excepciones en donde va a cuestionar la acusación. Las excepciones son mecanismos de defensa. Pudieron haberse presentado en la fase preparatoria, pero digamos la fase connatural para poder recibir las excepciones es la fase intermedia del proceso penal. Se me parece mucho a lo que existe eh, en, en el proceso civil. Cuando se presenta la demanda en el proceso civil, llega el momento de la trabazón de la litis contestatio, es decir, la posibilidad de que se conteste la demanda. Entonces, o tú opones una defensa de fondo, ¿verdad? O tú opones una cuestión previa. Esas cuestiones previas, una defensa de fondo podría ser no ve, pagué, cedí, pero una cuestión previa, bueno, tú atacas la competencia, puedes atacar la jurisdicción, puedes atacar la capacidad. Un poco parecido, pero no lo asimilemos tanto. Bueno, ello es lo que ocurre en el proceso penal con el escrito de excepciones. El escrito de excepciones está descrito, pues, cuáles son las causales por la cual el procesado o cualquiera de las partes, pero aquí lo estoy individualizando frente al procesado, pudiera oponer esa excepción frente al ejercicio de la acción. Es decir, existe una prejudicialidad civil, existe una falta de competencia, existe una falta de jurisdicción o la acción ha sido promovida ilegalmente o existe una extinción de la acción penal o existe un indulto o una amnistía. Cualquiera de esos mecanismos en la cual se ataque la acción. En realidad, no se estaría atacando solamente la acción, sino se estaría atacando inclusive la competencia o la jurisdicción que tiene el juez. Entonces, la notificación al procesado genera la presentación del escrito de excepciones. Excepciones con las cuales se pretende contestar la acusación.
que el hecho no reviste carácter penal, que falta de requisitos de procedibilidad, que realmente no había un sustento probatorio, etc. También esa audiencia, la fijación de la audiencia preliminar, ha de ser notificado a el fiscal, a los efectos de que comparezca a dicha audiencia preliminar. Un efecto interesante que pudiera surgir de esta notificación al fiscal del Ministerio Público son el ofrecimiento de pruebas nuevas, esas que están descritas en el artículo 311, numeral 8 del Código Orgánico Procesal Penal. El fiscal tendría que haber presentado las pruebas de las cuales tuvo conocimiento en dicha fase preparatoria y la tuvo que haber presentado en la acusación. Pero no es un truquito, ni es algo así como un mago sacando una paloma de una manga o un conejo de una chistera. Pues no, pudo haber sido perfectamente que el fiscal se haya enterado de alguna prueba nueva después que presentó la acusación. Recuerda que él presenta la acusación para que se fije la audiencia preliminar, pero después de esa presentación de la acusación, y así lo concibe el artículo 311, numeral 8 del Código Orgánico. Yo me imagino que cuando yo estoy hablando de normas a ustedes están viendo esta clase con un código orgánico en la mano y están allí chequeando efectivamente lo que yo estoy diciendo, porque si no, no haría yo nada con mencionarle una referencia normativa. Entonces, allí se establece la posibilidad que ese fiscal del Ministerio Público presente una prueba nueva, una prueba que haya sido conocido con posterioridad. Ustedes dirán, bueno, pero ¿y entonces si eso ha ocurrido? Ya la defensa presentó el escrito de excepciones contra la acusación. Y entonces si presentó el escrito de excepciones contra la acusación, ya estaba cuestionando en ese escrito de excepciones la prueba nueva. Bueno, les digo yo que si el fiscal presenta una prueba nueva, también tiene que permitírsele a el procesado para presentar el escrito de excepciones frente a dicha prueba nueva, puesto que es una circunstancia posterior a la presentación de la acusación y que por lo tanto puede haber un cuestionamiento de la llamada acción promovida ilegalmente. Bueno, de paso, veo ese bello paisaje que nos circunda para los que no tengan conocimiento de qué se trata. Bueno, se trata de la Universidad Central de Venezuela, la universidad para cuyos alumnos estoy impartiendo fundamentalmente esta clase, además del público en general, y detrás de mí tienen la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela. Y como esta clase a lo mejor pueden verse de noche, de tarde, de día, bueno, aquí hay un paisaje nocturno donde se puede ver este, lo bello, pues, o por lo menos yo estoy orgulloso de ser profesor en dicha Universidad Central de Venezuela. Entonces, fíjense, esa prueba nueva a los efectos de la fijación, de la notificación de la fijación de la audiencia preliminar. Pero les había mencionado que hay otra persona muy importante, ya va que esta silla se me tranca aquí un poco. Entonces, que es la víctima. La víctima también pudo haber sido notificado para la fijación de la audiencia preliminar. ¿Qué genera esa presentación, esa notificación de la víctima para la fijación de la audiencia preliminar? En primer lugar, genera que ella tiene conocimiento de ello, ¿verdad? Y que sabe que en la causa en la cual es víctima, ya se presentó acusación y se está fijando una audiencia preliminar. Pero también le genera a la víctima la posibilidad de presentar su acusación particular propia. Es decir, no vayan a confundir la acusación particular propia de la víctima con la acusación privada. La acusación particular propia que interpone la víctima es en ocasión de un delito de acción pública. Recuerda que esta víctima a lo mejor ya pudo haber hecho una actuación anterior, que era la presentación de la querella, y se le admitió la querella, pero ahora, si quiere que siga siendo parte querellante dentro del proceso penal, si quiere que se le considere, que se le siga considerando parte querellante, porque recuerda que con la admisión de la querella ya es parte en el proceso,
esa víctima ahora requiere una nueva carga procesal, que es la presentación de la acusación particular propia. La acusación particular propia no puede confundirse con la querella. La querella es un acto de puesta en conocimiento. Se puso en conocimiento, se le dio los lentes a los órganos de persecución para que vieran que hubo un delito. En cambio, la acusación particular propia es un acto de convencimiento. Ya está convencido definitivamente en este caso la víctima, de que lo que debe proceder es el pase a juicio y que en ese pase a juicio haya un debate con respecto a las pruebas. O sea, definitivamente, eh, esa víctima tiene la posibilidad de presentar su acusación particular propia. Ojo, no confundir la acusación particular propia con la acusación privada, que es por delito de instancia de parte agraviada. Bueno, miren, me está quedando solamente un minuto de esta parte, de esta sesión acá. Entonces yo los invito, si es vuestro gusto, y a los alumnos míos definitivamente debe ser el gusto, de que se incorporen a la segunda parte de la sesión de hoy con las mismas coordenadas con las cuales ingresaron a esta sesión inicial. Gracias.